mis hermanos, continuamos con esta serie de la epístola a los romanos, de la carta a los romanos. Yo quería empezar introduciendo, comentando que yo sé que en algún momento ustedes han visto alguna película, alguna serie, han leído algún cuento, han visto alguna novela, a lo mejor, alguna obra de teatro, mis hermanos, donde hay una historia de amor, ¿verdad? De hecho, mayormente todo tiene que ver con una historia de amor, donde hay dos personas que son los protagonistas de la película, de la serie, de la obra de teatro, del libro, y que esas personas, después de muchas dificultades, hay siempre una persona malvada que quiere impedir que estas dos personas estén juntas, y después de muchas dificultades, ellos logran el anhelo de su corazón, ¿verdad? Y mayormente termina al final diciendo, y vivieron felices para siempre, sobre todo si son estas películas, ¿verdad? Actuales, ¿verdad? Donde ni la muerte los separa. Es muy difícil que una historia así como esta, mis hermanos, no capte nuestra atención. Personalmente, a mí me gustan también este tipo de historias. Captan nuestra atención muy rápido. Y normalmente, hermanos, cuando nosotros vemos estas historias, en algún momento, vemos que hay algo en el hombre que atrae, o mejor dicho, algo en la mujer que atrae al hombre y viceversa. Y es así como empieza ese chispazo, por decirlo así, para que esta historia de amor concluya y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Empieza a crecer ese amor, pero empieza por algo que le atrajo, ¿verdad? Empieza, bueno, no sé, a mí me gustó esto, y eso me atrajo, ¿no? Y lo que hemos estado casados, definitivamente nosotros algo nos atrajo de nuestras esposas y viceversa, ¿verdad? Las esposas de los esposos. Aunque a veces es difícil, pero algo atrajo. Bueno, en la Biblia también nosotros encontramos historias así. En el libro de Génesis hay una historia, mis hermanos, que muestra algo parecido a lo que yo estoy comentando, la historia de Jacob y de Raquel. Cuando Jacob se encuentra por primera vez con Raquel, estaba en el pozo. Cuando vio a Raquel, hermanos, eso fue amor a primera vista. Él vio a Raquel, y miren lo que dice Génesis 29, 17, la parte B del versículo. Eso prácticamente fue un flechazo a primera vista. Dice, Raquel era bella, de bella figura y de hermoso parecer. Y miren lo que dice el 18. Jacob se había enamorado de Raquel. O sea, él vio a Raquel y hubo algo que atrajo. Inmediatamente quedó flechado por ver a Raquel y dijo, me enamoré. Pero el texto, mis hermanos, que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, aunque podríamos decir que también tiene que ver con una historia de amor, no tiene nada parecido a lo que acabamos de mencionar ahorita, ni las novelas, ni las series, ni el libro, ni siquiera la historia de Raquel. No tiene algo parecido, aunque sí es una historia de amor, porque cuando Dios vio a su esposa, no había nada agradable en ella que lo motivara, mis hermanos, a escogerla como esposa. No había, yo dije nada, voy a decir, no había absolutamente nada hermoso, nada, mis hermanos, que lo motivara a buscarnos, sino por el contrario, había un montón de razones para mantenernos lo más alejado posible de Él. Sin embargo, a pesar de esto, mis hermanos, el Dios eterno tomó la decisión de amarnos. Y hoy estamos en Cristo, mis hermanos, a causa de esa decisión
que Dios tomó en la eternidad. Hoy estamos en Cristo por eso. Por eso el versículo 8 de nuestro texto, Romanos 5:8, dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, aún estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. Aún estando en esa condición de pecadores, mis hermanos, Cristo murió por nosotros. Ahora, como vimos la semana pasada y como dijimos la semana pasada, desde el verso 1 hasta el 11 es un solo párrafo, es una sola línea de pensamiento. Y desde el versículo 6, que es el texto que vamos a estudiar el día de hoy, Pablo lo que quiere hacer es ampliar lo que él mencionó desde el versículo 2 hasta el 5. Él va a hacer un paréntesis, es como que Pablo viene hablando y dice: ya va, pero este tema es tan importante que yo tengo que hacer un paréntesis para profundizar en este texto, en esto que yo vengo hablando. Miren el versículo 5, nos dice: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y lo que Pablo dice aquí, y eso lo veíamos la semana pasada, es que todos aquellos que hemos sido justificados por la fe solamente por la fe, no seremos desilusionados, no seremos decepcionados, no seremos avergonzados de la esperanza que tenemos en Dios. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. ¿Saben por qué? Porque Dios ha derramado en nuestros corazones su amor por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. No vamos a ser desilusionados, mis hermanos. Lo que Pablo dice es que nosotros podemos percibir que Dios nos ama aún en momentos difíciles. Eso es lo que veíamos, ¿se acuerdan? Hablamos de tribulación y que a pesar de estar en tribulación podemos ver el amor de Dios y podemos estar en un sentido tranquilos, entendiendo que Dios está al control de esa situación. Y no solamente eso, sino que esa situación nos está puliendo, nos está probando para ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aún es necesario, como habíamos la semana pasada, todas estas tribulaciones para el cristiano. De hecho, si un cristiano no vive tribulaciones, yo me preocuparía. Yo me preocuparía porque todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y aunque algunas veces, veíamos la semana pasada también, el cristiano cuando está pasando por tribulación flaquea y desmaya porque no siente el amor de Dios, y quiero resaltar esa palabra, no siente el amor de Dios. La Biblia nos dice que Dios siempre está con nosotros, que no nos deja, mis hermanos. Él no nos va a avergonzar, no nos va a avergonzar. Él lo ha prometido y Él es fiel para cumplir. Pero lo que vamos a ver el día de hoy, Pablo quiere hacernos ver que el amor de Dios no depende, una vez más, de lo que nosotros sentimos, hermanos. Y esto es maravilloso. El amor de Dios no depende de lo que yo siento, ni siquiera de lo que yo hago o lo que yo deje de hacer. No depende de eso. Absolutamente no depende de eso, mis hermanos. Sino que depende de lo que Cristo ya hizo en la cruz. De eso depende. No depende de ti, ni de mí, ni cómo te sientas, si te sientes triste, si te sientes alegre, si te sientes afligido, si te sientes ansioso. No depende de eso el amor de Dios. Depende de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y eso debe darnos a nosotros, hermanos, tranquilidad, paz, confianza, porque no depende de ti. Hermanos, esa es la muestra de amor más grande e infinito de Dios. Pablo nos va a llevar a considerar primero, y ese va a ser nuestro primer encabezado, cuáles son las características de los objetos de ese amor, de los objetos a los que Dios mostró, Dios vio ese amor. ¿Cuáles eran las características?
Y aunque no vamos a ver el texto en un sentido, vamos a empezar por el versículo 6 ahorita, no, vamos a ver todo el texto y vamos a ver cuáles son las características de estos hombres y mujeres a los que Dios ama, ¿verdad? Sí, solo basta con observar el texto, mis hermanos. Vayamos por un momento al versículo 6. En el versículo 6 se nos dice al comienzo que éramos débiles. Al final se nos dice que éramos impíos. En el versículo 8 se nos llama que éramos pecadores. Y al final del versículo 10 se nos dice que éramos enemigos. Débiles, impíos, pecadores y enemigos. Esas eran las características que nosotros, que tú y que yo teníamos. Nosotros estamos dentro de ese mismo paquete, mis hermanos. Así nos describe la Biblia. Ahora, lamentablemente, la palabra débiles, mis hermanos, no es, aunque para nosotros lo podemos entender, pero la mejor traducción para esa palabra es da la idea de totalmente impotente. Estábamos incapacitados totalmente para hacer el bien. Eso es lo que significa la palabra débil. En esa condición estábamos nosotros, mis hermanos. Y aún así, Dios, miren esta palabra, decidió amarnos. Mis hermanos, ahorita, lamentablemente, nosotros, las personas allá afuera, basan el amor en un sentimiento. Pero el amor está muy lejos de ser un sentimiento, aunque sentimos cuando amamos. Pero por eso hay tantos divorcios allá afuera, porque ya yo no siento que te amo. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y por eso, mis hermanos, Dios decidió amarnos. ¿Y saben qué? Nuestro Dios es un Dios inmutable. Él no va a tomar una decisión ahorita y mañana la va a cambiar. Y nuestro Dios, a pesar de que nosotros éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos, Él decidió amarnos, mis hermanos. Decidió amarnos. Lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje, mis hermanos, es que nosotros no éramos esa mujer como Rebeca que cuando Jacob la vio dijo, wow. No éramos así. Nosotros no teníamos el físico de Raquel, como dice allí, tenía una figura, no. Nosotros no teníamos así nuestro físico y tampoco éramos parecidos a la mujer virtuosa que menciona Proverbios capítulo 31. Éramos totalmente alejados a la mujer virtuosa y totalmente alejados al físico que tenía Raquel. Es más, si nos pudiésemos comparar con una mujer bíblica, ¿saben con quién se nos compararía? ¿Saben quién es Gomer? Gomer, la esposa del profeta Oseas. Una mujer que era adúltera, que cayó tan bajo, mis hermanos, que Oseas tuvo que ir a comprarla al mercado de esclavos. Si nosotros queremos compararnos con una esposa, no es con Raquel, es con Gomer. En esa condición estábamos nosotros, mis hermanos. Mis hermanos, eso es lo asombroso del amor de Dios. Que Cristo no nos ama por ser atractivos. Cristo no nos ama por ser atractivos, sino que nos ama a pesar de lo que somos para hacernos atractivos. Si pudiéramos hacer esto, Dios se casa con su iglesia y entonces después la va a llevar a tunear. Si pudiésemos aplicarlo o traerlo a nuestros días. Lo bueno es que Dios no nos deja, mis hermanos, como nos encuentra. Ya hemos visto la condición, pero Él no nos deja así. Gracias a Dios por eso. Sino que por el poder de su Espíritu, Él comienza a una obra de santificación en cada uno de nosotros. Él empieza a transformarnos progresivamente por el poder de su palabra y nos hace cada día
con cada circunstancia, con las tribulaciones, con cada acontecimiento que nosotros vivimos, nos va transformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él escogió una esposa horrible para hacerla hermosa a través de su palabra. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 5, hablando de los maridos, y entonces dice: maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Dice, y se dio a sí mismo por ella, el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, ¿con qué? Con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Ven? Estando en esta condición, Cristo nos amó, y entonces empieza un proceso de embellecimiento de su esposa. Empieza un proceso de embellecimiento a su esposa. Ahora, mi hermano, si no entendemos cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos salvara, tampoco, mis hermanos, vamos a poder entender el asombroso amor de Dios. De hecho, así se llama esta predicación, el asombroso amor de Dios. Así la hemos titulado, el asombroso amor de Dios. No lo vamos a poder comprender. Tampoco vamos a poder comprender la gracia que contraste esta condición en la que estamos, y que a pesar de eso, mis hermanos, Dios decidió amarnos. Decidió amarnos, a pesar de lo que éramos. Miren lo que dice Efesios 2:1. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3 al final dice: y éramos por naturaleza, ¿ven eso? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. Por naturaleza nosotros éramos horribles. Horribles. Teníamos una condición horrible. Pero después, en el versículo 4 dice: pero Dios, a pesar de eso, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo hace un comentario aquí, hace un comentario de lo que viene diciendo, por eso está entre paréntesis, dice: es que definitivamente es por gracia, hermanos. Definitivamente, porque si estábamos en esta condición y Cristo murió por nosotros, a pesar de eso, definitivamente es por gracia. Por eso dice: por gracia habéis sido salvados. Y estábamos muertos, mis hermanos. Estábamos muertos. Y si hoy estamos en Cristo, es porque Dios tomó la iniciativa de atraernos a Él con cuerdas de amor. Amén. Hermanos, es como que si usted fuese por la calle y viera un indigente y usted dice: con él yo me caso. En el piso, zarrapastroso, sucio, hediondo, y dice: yo decido casarme con él. ¿Usted lo haría? Eso fue lo que hizo Dios. Eso fue lo que hizo Dios. Él decidió casarse con una persona, hablando, poniendo a la iglesia, personalizando a la iglesia, con una persona que estaba en esa condición. Y Dios dijo: yo decido casarme con esta. Pero en el momento que me caso con ella, la llevo al barbero, le corto el cabello, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que la visto, la perfumo, y entonces empieza ese proceso de embellecimiento, por decirlo así. Eso fue lo que hizo Dios por cada uno
de nosotros, nos vistió de su justicia, mis hermanos, que es lo que hemos estado hablando durante todas estas semanas pasadas. Dios nos dio su justicia, la justicia perfecta de Cristo. Y esa justicia, cuando nosotros la tenemos, entonces naturalmente nosotros, por el poder de su palabra, empezamos a parecernos a Cristo, que es nuestro, por decirlo así, y por el contexto que venimos hablando, nuestra meta de embellecimiento, nuestro Señor Jesucristo. Pero el que nos tuviera, o mejor dicho, nos vistiera con su justicia, eso tuvo un costo, mis hermanos. Eso tuvo un costo, pero no un costo para ti, sino un costo para Dios mismo. Y ese es nuestro segundo encabezado, el costo infinito del amor de Dios, el costo infinito de ese amor. Miren lo que nos dice el versículo 6. Nos dice, porque mientras aún éramos débiles, a su debido tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo que va a hacer ahora Pablo aquí es una comparación, mis hermanos, entre el amor humano y el amor de Dios. Eso es lo que va a hacer Pablo en estos 3 versículos. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que hay algunas personas que son capaces de amar, vamos a decirlo así, incondicionalmente. Por ejemplo, un buen bombero, un buen policía, un buen salvavidas en una playa, ¿verdad? Esa persona, si alguien se está ahogando, esa persona no dice, pero es que yo no lo conozco. Yo no lo conozco. No, esa persona va y arriesga su vida por esa persona. En un sentido está mostrando amor porque está salvando la vida de esta persona. Pablo está diciendo, eso sucede, eso puede suceder. Eso no solamente pasa en las películas, también pasa en la vida real. Y yo sé que en algún momento alguien lo ha salvado a usted de caer en un peligro. Eso es una muestra de amor. Esa persona puede arriesgar su vida por amor a ti. Pero lo que pasa, mis hermanos, es que Pablo no está hablando aquí de arriesgar una vida. Pablo está hablando de que dio su vida. ¿Ven? Es muy distinto arriesgar la vida a dar la vida. Por eso Pablo en el versículo 7 nos dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. O sea, Pablo está diciendo, es posible, no es muy común, a duras penas, no es muy común, pero es posible. Y después sigue diciendo, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. O sea, Pablo está diciendo, puede haber la posibilidad de que una persona dé su vida por alguien que sea bueno para mí. O sea, a mis ojos es bueno. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿tú entregarías tu vida por un perverso, por un pervertido? ¿Tú lo harías? Bueno, mis hermanos, eso fue lo que hizo Dios. Eso fue lo que hizo Dios. Lo asombroso del amor de Dios es que el versículo 6 nos dice que Cristo murió por los impíos, mis hermanos. Los impíos, yo creo que una descripción de los impíos ya la vimos en capítulo 1, versículo del 18 al 32. Desleales, amadores de sí mismos, aborrecedores de Dios, desobedientes a los padres. Y para de contar, 21 pecados. Eso es un impío. ¿Y saben qué dice el versículo 6? Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Y en el versículo 8 dice que murió por pecadores. Hermanos, Cristo murió por gente rebelde, por gente indigna, por gente que no merecía morir. Gente que lo habrían sacado a patadas de su trono.
Porque yo quiero estar sentado en mi trono. Por eso aborrecíamos a Dios. Porque nosotros queríamos el control de nuestras vidas. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ven? Cambiaron la gloria de Dios. Yo quiero glorificarme a mí mismo. Yo quiero estar sentado en el trono de mi vida. No quiero que Dios esté sentado allí. Esa era nuestra condición. Esa era nuestra condición. Y Dios, a pesar de eso, nos ama. Miren lo que dice Sujel Michelén acerca de esto. Dice, éramos enemigos de Dios, pero aún así Cristo murió. La segunda persona de la Trinidad voluntariamente se hizo hombre para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. El Todopoderoso se hizo débil. El Todopoderoso se hizo débil. El autor de la vida murió. El autor de la vida murió. El Rey del universo dejó que sus criaturas lo traten como el peor de los criminales para luego absorber la ira de Dios que nosotros merecíamos para que pudiéramos ser justificados en la presencia de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Mis hermanos, esa es la luz de esta realidad que nosotros podemos tan siquiera poder entender Juan 3:16. Y yo sé que la mayoría aquí se lo sabe de memoria, pero Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios mostró el amor al mundo, eso es lo que está diciendo, que dio a su único hijo. Lo más preciado que Dios tenía, mis hermanos, lo entregó por amor al mundo. A pesar de cómo el mundo estaba, Él envió a Cristo a morir. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Y para poderlo entender, tenemos que entender cuál era nuestra condición. Porque si no, si tú te creías que tú eras bueno, entonces el sacrificio de Cristo no tiene tanto sentido. Si tú crees que yo no era tan malo, el sacrificio de Cristo no tiene sentido para ti. Pero en el momento que tú entiendes tu incapacidad, lo impío que tú eras, lo pecador que tú eras, entonces el sacrificio de Cristo es la mayor muestra de amor de Dios para contigo. Porque a pesar de tu condición, Él envió a Cristo a morir. A Cristo a morir. Pero no solamente lo mandó a morir y ya, lo envió a morir para salvarnos del castigo que nosotros merecíamos. Juan capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos, y la Biblia Reina Valera dice, a Él, porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. Nosotros estábamos indigentes y Dios amó primero. Y por esa causa es que nosotros ahora le amamos, hermanos. Nosotros jamás hubiésemos amado a Dios. Es lo que nos dice Romanos 3, versículo del 10 en adelante. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Es por causa del amor de Dios para con nosotros que nosotros podemos empezar a amar. Dios tuvo que tomar la iniciativa. Miren lo que nos dice 2 Corintios 5:14. Pues el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la mejor traducción? Nos controla. ¿Qué es lo que nos controla? Según el texto, el amor de Cristo. El amor de Cristo nos controla. Habiendo llegado a esta conclusión, dice Pablo, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, ¿para qué? Miren, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y los resucitó. Eso nos debería controlar. Eso nos debería controlar. Antes tú y yo vivíamos haciendo nuestra voluntad, aborreciendo la voluntad de Dios, aborreciendo la palabra de Dios. Pero una vez que Cristo nos muestra su amor, Dios nos muestra su amor, ese amor nos controla. Nos controla y ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él, para hacer su voluntad. Cuando nosotros entendemos, mis hermanos, el amor de Dios, el amor de Cristo, ya nosotros no debemos vivir para nosotros. Debemos vivir para Él, para su gloria. Para su gloria. Ahora, entender esto, mis hermanos, entender esto es el mejor motor, es la mejor motivación para nosotros vivir en obediencia a Dios. Para vivir en obediencia a Dios. ¿Y saben cómo nosotros podemos demostrar que de verdad hemos entendido esto? El apóstol Juan es muy claro en su primera epístola. Casi toda la epístola trata de este punto, o por lo menos en la mitad o los 3 últimos tercios de la epístola trata acerca de esto. Al final de su epístola, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, nos dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué tenemos que amarnos unos a otros? Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es más, dice Juan, el que no ama no conoce a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Nosotros tenemos que amarnos. Si nosotros entendemos esto, la forma de demostrarlo es amando a nuestros hermanos. A esos hermanos que son difíciles, hay que amarlos. A esos hermanos que es que no me queda tan bien, es que si tuvieras como él, hay que amarlos, hermanos. Si tú de verdad has entendido el amor con el que Dios te amó a ti, hermanos, hay que amarnos los unos a los otros. Es imposible conocer a Dios y no amar a nuestros hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Y miren lo que dice el versículo 20. El apóstol Juan sigue expandiendo la idea y dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve y puede tocarlo, es ilógico que tú digas que amas a Dios cuando no lo ves. Entonces, mi pregunta para ti es: ¿tú estás amando a tus hermanos? A pesar de lo que te hagan, hermanos, yo sé que no todos somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, no. Nosotros siempre vemos, mira, es que ese hermano es tan difícil. ¿Y tú no eres difícil para los hermanos? ¿Tú no eres difícil para los hermanos? Pero ¿en qué condición nos vio Dios? Y a pesar de esa condición nos amó, hermanos. Éramos indigentes, espiritualmente hablando. No teníamos absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Al contrario, teníamos todo que ofrecerle para que Él saliera corriendo de nosotros. ¿Y qué hizo Él? Decidió amarlo. Decidió amarnos. Tú debes decidir amar a tus hermanos. No es un sentimiento. No es que cuando yo estoy con él siento algo feo. No es un sentimiento. Es una decisión que viene, se va a tomar de lo que tú entiendes del amor de Dios por ti. ¿Ven? Eso es, mis hermanos. ¿Amas tú a los hermanos? ¿Estás amando tú a los hermanos? ¿De verdad hay alguien que tú no puedas perdonar? Porque es que me hirió. Tú no sabes, Ricardo, lo que él me hizo.
y lo que tú le haces a Dios todos los días. Si tú no amas a tus hermanos, déjame decirte que tú no entiendes el Evangelio. Tú no entiendes el amor de Dios por el pecador. Era impío, era pecador, era enemigo. Y Dios te amó cuando tú estabas en esa condición. Dios te amó cuando tú estabas en esa condición. Si no puedes amar, si no puedes, estás incapacitado para amar, tú no eres cristiano. No eres cristiano. Yo no quiero que tú te engañes. Yo no estoy hablando de una persona que le cueste. Porque también es verdad, humanamente hablando, con esos hermanos que son difíciles, cuesta amarlo. Pero como es una decisión y no sentimiento, tú vas y lo amas. Pero cuando una persona está incapacitado para amar, está demostrando que no es cristiano. Y lo voy a decir una vez más y lo voy a decir muchas veces. Algo que dijo John MacArthur. Dios nos pide cosas imposibles para hacer, para que en todo dependamos de Él y en todo Él se lleve la gloria. Es imposible amar a un hermano difícil, hermanos. Un hermano que te hizo algo muy malo. Pero Dios nos capacita cuando nosotros meditamos en el amor que Él tuvo por nosotros a través de su Espíritu Santo, y nosotros podemos amar aún a ese hermano muy difícil. Eso es importante. No estoy hablando de que te cueste amar. Estoy hablando de alguien que está incapacitado para amar. Esa persona no es cristiano, va camino al infierno. En nuestro tercer encabezado, mis hermanos, vamos a hablar de algo también maravilloso. La inmutabilidad del amor de Dios, versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Recordemos, mis hermanos, que Pablo está tratando de demostrar que el creyente nunca será desilusionado. ¿Se acuerdan lo que dije al comienzo? Pablo viene, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, y dice, ya va. Esto es muy importante. Paréntesis. Del versículo 6 al versículo 10 hay un paréntesis. Y entonces eso es lo que está Pablo tratando de demostrar. El creyente nunca será desilusionado por causa de la esperanza que tiene en Dios. Dios nos amó cuando no merecíamos ser amados. Él decidió entregar lo más preciado, lo más valioso, que era su propio Hijo, por personas que no merecían absolutamente nada. No valían absolutamente nada espiritualmente. Eso es lo que está tratando de demostrar Pablo. Y Pablo pregunta, ¿será posible que si Dios hizo eso por personas que no merecían absolutamente nada, entonces Él ahora deje de amarnos? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Será posible que Dios deje de amarnos ahora que somos sus hijos? Eso es lo que está diciendo allí. Él ya hizo lo más difícil. Ella hizo lo más difícil. ¿Qué fue lo más difícil? Vernos en esa condición y amarnos. Eso fue lo más difícil. Tomó la decisión de amarnos. Si es que hubiera algo difícil para Dios, no, por supuesto. Ahora, si ella hizo lo más difícil, ¿no hará entonces ahora lo más fácil? Eso es lo que está diciendo Pablo. Si ella hizo lo más grande, que fue salvarnos, Cristo murió por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando éramos pecadores, cuando vivíamos como impíos y además éramos impotentes, y Él nos salvó. Y así Dios, estando en esa condición, entonces mucho más, dice Cristo, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Será posible que Dios deje de perdonarnos, o mejor dicho, deje perdernos ahora que ya estamos en Él? Esa es la lógica de Pablo. Eso es lo que está preguntando. ¿Existe alguna remota posibilidad de que un verdadero cristiano termine siendo condenado
el día del juicio, cuando en el versículo 1 nos dice que tenemos paz para con Dios. Es totalmente incongruente. Ya Él hizo lo más difícil, lo más grande. Ahora va a ser lo más, nos va a dejar perder, eso es lo que está diciendo. La enemistad, mis hermanos, que nos separaba, fue removida por Cristo. La enemistad que nos separaba fue removida por Cristo. Ya Cristo pagó todos y cada uno de nuestros pecados, los pecados pasados, presentes y los futuros. Todos y cada uno de nuestros pecados. Ya Cristo los pagó y por eso tenemos amistad con Dios. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Y el versículo 10 nos dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. ¿Ven? Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Cristo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos. Dios no nos dejará que nos perdamos en el camino, es lo que está diciendo Pablo. Dios tomó la iniciativa de atraernos hacia Él, de hacernos sus amigos cuando estábamos en enemistad contra Él. Y el precio de la vida, al precio de la vida de su Hijo. ¿Existe alguna posibilidad de que ahora que hemos sido reconciliados, Él nos declare la guerra otra vez? Es totalmente absurdo, es totalmente absurdo. Ahora, notemos algo que dice el texto, algo importante. Al final del versículo 9, dice Pablo, seremos salvos de la ira de Dios. Fíjense cómo usa el verbo seremos. ¿Está hablando de qué? ¿En qué tiempo? ¿Pasado, presente o futuro? En futuro, seremos salvos. Y lo que está diciendo Pablo allí es que nosotros tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que vamos a llegar a aquel día y no vamos a ser juzgados por Dios. Porque habla en pasado, en futuro, perdón. Seremos salvos de la ira de Dios. Estamos siendo salvados de la ira de Dios aún porque la merecemos. Todos los días pecamos contra Él y un solo pecado contra Dios, merecemos la ira de Dios. Estamos siendo salvados actualmente, pero esta ira de Dios se refiere a la ira futura de Dios. Y nosotros seremos salvados de esa ira. Ahora, Pablo hace un cambio importante en el texto que también quiero que lo veamos. Al comienzo del versículo 10 dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Lo ven? Fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Y al final dice que seremos salvos por su vida. Y lo que parece estar diciendo Pablo aquí, mis hermanos, es que Cristo nos salvó cuando estaba muriendo. Nos salvó cuando estaba muriendo, pero Él resucitó. Vamos a decirlo así, Él nos salvó en su debilidad. En lo más débil, mis hermanos, de Cristo nos salvó. Pero Él resucitó, Él no se quedó muerto, la tumba está vacía, Él resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, el Padre, y también está intercediendo por cada uno de los suyos. Mi pregunta ¿es posible que uno de esos suyos termine en el infierno? Por supuesto que no. Así que podemos estar seguros, mis hermanos, que Dios se encargará de concluir lo que Él empezó. Podemos estar seguros de eso. Por eso Filipenses, Pablo dice, y estando convencido de esto, estando persuadido de esto, estando seguro de esto, que el que comenzó, ¿ven?, en vosotros la buena obra, ¿saben qué hará? La perfeccionará. ¿La perfeccionará hasta qué día? ¿Hasta mañana? ¿Hasta dentro de un año? ¿Hasta dentro del milenio? No, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hasta el día de Cristo. El que comenzó la buena obra. ¿Quién la comenzó? ¿Tú? Cristo, a través del Espíritu Santo.
Él la perfeccionará. Es imposible que un verdadero cristiano se pierda, mis hermanos. Es imposible. Imposible. ¿Saben por qué? Porque no depende de lo que tú hagas ni de lo que yo haga, sino depende de Dios y de su poder. Es imposible. Ahorita Uziel, cuando cantaba, mencionaba este texto. Y los voy a volver a mencionar. Juan capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Está hablando de las ovejas. Acuérdense que Cristo hace una contraste entre las ovejas y las cabras. Las ovejas, la diferencia entre las ovejas y las cabras es que las ovejas oyen la voz de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, dice él. Y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Y a esas ovejas que yo conozco y que oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna, dice Cristo. Y después nos dice, hermanos, y jamás, no, jamás, jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano, de la mano de Cristo. Nadie, jamás perecerán y nadie las puede arrebatar de las manos de Cristo. Amén. Por si fuera poco, el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Habrá alguien más poderoso? Es lo que está diciendo Cristo, que mi Padre que me dio las ovejas a mí, que las pueda arrebatar de las manos de mi Padre. Nadie. Y por eso después dice, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. O sea, hermanos, nosotros estamos entre las manos de Cristo y las manos de Dios. ¿Quién puede separarnos del amor de Dios? Nadie. ¿Saben por qué? Porque el Padre y yo somos uno, dice Cristo. ¿Verdad que es asombroso el amor de Dios? Es asombroso, hermanos. Pero aún falta la parte más importante, la parte más asombrosa de este pasaje. Vimos en primer lugar las características de los objetos del amor de Dios. En segundo lugar vimos el costo infinito de ese amor. En tercer lugar vimos la inmutabilidad de ese amor. No va a variar, no va a cambiar. Y si Él decidió amarnos, no va a cambiar, mis hermanos. Y en cuarto lugar vamos a ver el propósito del amor de Dios. Como ya dije, antes de ver el versículo 11, que es donde se extrae este principio, ya hemos visto que Pablo en distintas ocasiones viene hablando de un tema y ¿qué hace? Un paréntesis. Dice, no, tengo que profundizar. Recuerda, veníamos en Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17 y Pablo dice, ya va, paréntesis, y hace un gran paréntesis hasta el capítulo 3, versículo 20. Eso lo hace Pablo, nos tiene acostumbrado a eso. Y eso es justamente lo que hace Pablo aquí. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que después del versículo 5, nosotros deberíamos leer el versículo 11. Porque desde el versículo 6 al 10 es un paréntesis que hace Pablo. Entonces, en el versículo 2 al 5, Pablo dice que las tribulaciones y la reacción que tengamos ante las tribulaciones es lo que asegura que nosotros somos cristianos de verdad y que podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, versículo 11, ¿ven? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Está hablando de gloriarse en el versículo 5 y termina el versículo 11 hablando del mismo tema, porque lo otro era un paréntesis. Ya Pablo nos dijo que el costo de nuestra salvación fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que Él compró a precio de su propia sangre? ¿Qué fue lo que Él compró a precio de su propia sangre? Y seguramente vienen muchas cosas a nuestras mentes. Seguramente tú puedes decir, bueno, Cristo compró el perdón de nuestros pecados. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero no es la verdad completa. No es la verdad completa. Cristo compró nuestra justificación.
Es verdad, pero no es la verdad completa. Cristo compró la esperanza de que estemos eternamente en el cielo. ¿Es verdad? Sí, pero no es la verdad completa, mis hermanos. No es la verdad completa. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo compró para nosotros? ¿Qué fue eso? Nosotros fuimos justificados por Dios por medio de la fe para obtener algo mayor al perdón de nuestros pecados, mayor a la justificación de nuestras almas, mayor a la vida eterna en el cielo. Algo mayor. Todo esto es verdad, pero está incompleto. Todo esto es verdad, pero está incompleto. El propósito más excelso, mis hermanos, de nuestra salvación es que ahora podemos regocijarnos en Dios. Amén. Nosotros podemos glorificarnos en Dios. Mira lo que dice el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos, nos jactamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Mis hermanos, la buena noticia del Evangelio, ¿saben cuál es? Fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo y que ahora podemos... ¿Es esa? Esa es la buena noticia del Evangelio. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo para que podamos tener comunión con Él. ¿Sí? Sí, esa es la buena noticia, pero está incompleta. Lo hizo para que nosotros pudiésemos regocijarnos, deleitarnos y gozarnos en Él. Dios es el precio de nuestra salvación, pero Dios también es la recompensa de nuestra salvación. Por eso hay un libro de John MacArthur que dice: Dios es el Evangelio. Dios es el Evangelio. Esa es la recompensa. Es de Piper. Yo es de MacArthur. No más que hay buenas personas que me dicen aquí cuando me equivoco. De Piper. La costumbre de MacArthur. Hermanos, el mejor tesoro, la mayor recompensa que obtiene un cristiano al creer en Cristo es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Había un hombre que iba caminando por un terreno y vio un tesoro. Y agarró y escondió ese tesoro. Y por el gozo de ello, dice Mateo capítulo 13, versículo 44, esa es la parábola, por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno donde está el tesoro. ¿Saben qué? Ese hombre entendió el valor de ese tesoro. Y lo entendió tanto que le fue gozoso a vender todo lo que tenía para obtener ese terreno y tener ese tesoro. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, hermanos, y que la recompensa del Evangelio no es nuestra salvación, no es el perdón de los pecados, no es nuestra justificación, sí es una recompensa, pero la mayor recompensa es que nosotros nos deleitamos en Cristo, nos deleitamos en Dios, porque entendemos el valor de ese tesoro. ¿Recuerdan cómo el mismo Señor Jesucristo define la vida eterna? Juan capítulo 17 dice: y esta es la vida eterna, una vida sin fin en el paraíso. ¿No dice eso? Esta es la vida eterna. Vamos a vivir sin enfermedades, sin problemas y con muchos dineros y sin dolores. No es la vida eterna. ¿Cómo define Cristo, nuestro Señor, la vida eterna? Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, la vida eterna no se define por tiempo. Aunque es eterna, no se define por tiempo, se define en base a una relación con Dios. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti.
La vida eterna no sería un regalo si no pudiésemos tener la capacidad de disfrutar al ser más disfrutable del universo. Mis hermanos, lo que hace más deseable la vida eterna es que estaremos en la presencia de Dios, deleitándonos al contemplar su gloria. Pero como veíamos hace 2 semanas, también nosotros vamos a participar de esa gloria. Nosotros vamos a participar de esa gloria por los siglos de los siglos. Esa es la vida eterna. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 16, versículo 11. En tu presencia hay plenitud. Plenitud, mis hermanos. Plenitud. No es algo incompleto. Hay plenitud de gozo. Y en tu diestra deleites para siempre. Eso es lo que dice el salmista. ¿Eso es lo que tú piensas? Otro salmista dice en el 73:25, Salmo 73:25, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada más deseo en la tierra. Ya va, salmista. Estás hablando del cielo y después sales con la tierra. Ya va, ¿qué es eso? Bueno, porque cuando nosotros entendemos que estamos completos, que nos deleitamos en el Dios del cielo, así como ese hombre vio ese tesoro y fue gozoso a vender todo lo que tenía, nosotros no nos hace falta nada más en la tierra, porque estamos completos en Cristo. Nos deleitamos en Cristo, no nos hace falta nada en Cristo, mis hermanos. Si no tienes esposa, si no tienes hijos, si se te murió tu esposo, si no tienes mamá, si no tienes papá, tú estás completo en Cristo. No necesitas nada. Nada. Si no tienes dinero, estás completo en Cristo. No es el paraíso. No es que se acabaron los problemas. No son las enfermedades. No, mis hermanos, es Dios. Dios nos justificó pagando el precio de nuestro Señor Jesucristo. Él entregó a su único Hijo, mis hermanos, para que nosotros pudiésemos gloriarnos, para que nosotros pudiésemos deleitarnos, para que nosotros pudiésemos disfrutar de Él. De Él. Él es el precio. Él es el precio y Él es el regalo del Evangelio. Y notemos ahora algo, que Pablo no usa, ¿cómo Pablo usa el tiempo de gloriarse? Otra vez, del verbo gloriarse, ¿en pasado, en presente o en futuro? ¿En qué? En presente. Es ahora que tú tienes que gloriarte. Es ahora que tú tienes que deleitarte en Dios. Esa es la esencia del cristianismo, mis hermanos. Es la esencia del cristianismo. Fuimos reconciliados por Dios para disfrutar ahora de Él. Ahora de Él. No de sus bondades, no de sus dones, no de lo que Él nos da. Disfrutamos de Él, de Dios mismo. De Dios mismo. Por eso John Stott, en su comentario de Romanos, dice: la marca principal de los creyentes justificados es el gozo. La marca, lo leo, la marca principal de los creyentes justificados es el gozo. ¿Saben por qué? Porque no depende de la circunstancia. No depende si yo tengo dinero, si no tengo dinero. No depende si yo tengo esposa, si yo tengo esposo. No depende de si yo tengo hijos o no tengo hijos. No depende de eso, mis hermanos. Depende de que yo entiendo lo que Dios hizo por mí, y eso me va a llevar naturalmente a deleitarme en Dios. Eso es
mis hermanos. Así de asombroso es el amor de Dios. Dios tomó la decisión de amar al que no era digno de ser amado y al precio de la vida de su Hijo. Y nos hizo dignos de ese amor. Nos hizo dignos de ese amor. Y ese amor se revela en Cristo, en el Evangelio, mis hermanos. Mi pregunta para ti es, ¿nos gozamos en Dios a tal punto de que no haya nada en la tierra que sea mejor que estar en su presencia? Lo voy a volver a hacer. Nos gozamos en Dios a tal punto que entendemos que no haya nada en la tierra que sea mejor que estar en su presencia. Mis hermanos, pregúntate esto, hermano. Si de este lado de la eternidad, en el ahora, en donde estamos ahorita, no te deleitas en Dios, no pasas tiempo con Dios, no estudias la palabra de Dios, no hablas con Dios, ¿para qué tú quieres pasar una eternidad futura deleitándote en Él? Es algo ilógico, es algo que no tiene sentido. Nosotros tenemos que gloriarnos ahora, tenemos que buscarle ahora, tenemos que conocerle ahora. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros demostramos que nosotros en la eternidad futura, cuando Él venga por segunda vez por su pueblo, nosotros vamos a estar deleitándonos así como nos deleitamos ahora en Él. Pero si no lo haces, no pienses que vas a estar por la eternidad deleitándote en Él. Es algo ilógico. Es algo totalmente ilógico e incongruente, mis hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, a que Él sea nuestro deleite. Él es el tesoro del Evangelio. Pero si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo, déjame decirte que tú puedes ser partícipe de ese tesoro también. Que tú puedes ser partícipe de ese tesoro. Cuando tú pones tu fe únicamente en Cristo y no en las obras que tú puedes hacer para salvarte, entonces Dios te da gratuitamente el regalo de la salvación por medio de la justificación. Entrégate a Cristo, ven a Cristo, cree en Cristo y serás salvo.